Adopté a un niño abandonado. Cuando cumplió 10, me dijo que era mi hijo, y que me lo ocultaron para protegerme. Me llamo Leonardo, tengo 39 años, y durante casi una década estuve convencido de que la paternidad simplemente no era para mí. No porque no quisiera ser padre, sino porque las circunstancias, el trabajo, las relaciones fallidas, las decisiones mal tomadas, parecían empujarme siempre en la dirección contraria. Hasta que un día, en el lugar más inesperado, me crucé con un nene de 4 años que cambió mi vida para siempre. Fue en una campaña solidaria que organizamos desde la empresa donde trabajo. Íbamos a un hogar transitorio a donar juguetes, ropa, pasar tiempo con los chicos. Lo típico. Yo lo hacía por compromiso más que por otra cosa. No porque no me importara, sino porque esas cosas me tocaban más de la cuenta, y prefería mantener cierta distancia emocional. Pero ese día, entre todos los chicos que corrían y reían, hubo uno que no me sacaba la mirada de encima. Chiquito, delgado, de pelo oscuro, ojos enormes. No jugaba. Solo observaba. Como si supiera algo que los demás no. Me acerqué, le ofrecí una camioncita, y me dijo su nombre con una claridad que me desarmó. Matías. Pasamos la tarde juntos. No fue algo inmediato, no fue un flechazo idealizado. Fue algo más silencioso, más profundo. Una conexión extraña, imposible de explicar. Como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me fui de ese hogar con la sensación de que había dejado algo mío ahí. Y no entendía por qué. Volví varias veces. Al principio, con la excusa de seguir colaborando. Pero en realidad, solo quería verlo. Matías era distinto. Maduro para su edad. Callado, pero observador. Me hacía preguntas como si supiera que yo tenía una deuda con él, aunque no recordara cuál. Y con cada visita, algo en mí se ablandaba. Un día, le pregunté si sabía algo de sus padres. Me miró fijo. No dijo nada durante varios segundos. Después murmuró. No tengo. Pero vos tenés cara de que podrías ser uno. Ese fue el punto de quiebre. Presenté los papeles. Inicié el proceso de adopción. Fue largo, complejo, lleno de trabas, como todos los trámites que tocan fibras profundas. Pero finalmente, me convertí en su padre legal. Matías vino a vivir conmigo cuando tenía casi 6 años. Lo recibí en un departamento modesto, con una habitación decorada a su gusto, con todo lo que no había tenido: espacio, comida caliente, contención. Los primeros meses fueron difíciles. Se despertaba de noche. A veces lloraba sin decir por qué. Pero con el tiempo, se fue soltando. Y yo también. Durante años, creí que estaba haciendo lo correcto. Que había rescatado a un nene del abandono. Que le estaba dando una vida nueva. Que todo lo que pasaba entre nosotros era fruto de ese lazo que habíamos construido. Pero cuando Matías cumplió 10 años, una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que desarmó todo. Papá, dijo, con los ojos fijos en mi plato. ¿Vos sabías que yo soy tu hijo de verdad? Me reí. Pensé que era un juego. Claro que sí, hijo. ¿Sos mi hijo legal?, lo firmé yo. Él no se rió. No parpadeó. No. Yo soy tu hijo de sangre. Y no te lo dijeron para protegerte. Eso me lo dijo la señora que me cuidaba en el hogar. Y también el otro hombre que fue a verme una vez. El que sabía quién sos, pero no te lo dijo. Y así, con esa frase de un nene de 10 años. Todo lo que yo pensaba que sabía sobre mi vida. Se rompió. Me quedé congelado. La cuchara a medio camino entre el plato y mi boca, la mirada clavada en Matías, y un silencio tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared como un eco incómodo. ¿Qué dijiste? Logré murmurar, sin siquiera procesar la gravedad de lo que acababa de escuchar. Soy tu hijo, repitió, esta vez más despacio, como si quisiera asegurarse de que lo entendiera. De verdad. De sangre. Me forcé a sonreír, una reacción automática, una defensa estúpida. ¿Quién te dijo eso? La señora Silvia. La que me cuidaba cuando llegaste al hogar. Y un hombre que fue una sola vez. No me habló mucho.
Pero dijo que vos, si supieras quién era yo, las cosas se complicarían. Que era mejor que nadie lo supiera. Sentí que el suelo se me aflojaba bajo los pies. Me levanté lentamente, como si necesitara respirar, pensar, escapar de la escena sin huir por completo. Apoyé las manos en la mesada de la cocina y cerré los ojos. No podía ser cierto. No tenía sentido. ¿Cómo podía ser mi hijo biológico si yo no tenía conocimiento de haber tenido uno? Volví a mirarlo. Él no tenía la cara de un nene confundido. Tampoco la de alguien que repetía un cuento. Tenía la mirada de alguien que sabía más de lo que podía poner en palabras. Esa noche lo acosté sin decir mucho más. Lo abracé. Le dije que íbamos a hablar al día siguiente. Que no estaba enojado. Pero que necesitaba pensar. Y entonces, en el silencio de mi cuarto, empecé a repasar todo. Mi pasado. Mi adolescencia. Mis relaciones. Una en particular. Tenía apenas 22 años cuando estuve con Carla, una chica de mi misma facultad. Fue una relación corta, intensa, con final abrupto. Ella se fue de la ciudad sin previo aviso. Me dejó con un mail sin muchas explicaciones. Nunca más supe de ella. En ese entonces, no lo pensé demasiado. Dijo que necesitaba desaparecer un tiempo, empezar de cero, sola. Me dolió, sí, pero seguí adelante. ¿Y si no se fue sola? ¿Y si estaba embarazada, y nunca me lo dijo? Esa noche no dormí. Releí viejos mails. Busqué su nombre en redes sociales. Nada. Perfil borrado, sin huellas. Parecía haber desaparecido del mapa. A la mañana siguiente, llevé a Matías al colegio y fui directamente al hogar donde lo conocí. No iba desde la adopción. Pedí hablar con Silvia, la cuidadora que él había mencionado. Me miró con una mezcla de sorpresa y culpa cuando le dije quién era. Le pregunté, sin rodeos. ¿Qué quiso decir Matías cuando me dijo que era mi hijo biológico? La mujer bajó la mirada. Tragó saliva. Y después de un largo silencio, susurró. Yo no tenía permitido contarlo. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Pero ese chico, sí, Leonardo. Es tu hijo. Sentí un zumbido en los oídos. Como si el mundo se hubiera apagado y solo quedara su voz. Su madre lo dejó en el hogar cuando tenía pocos meses. No dejó nombre, pero sí dejó una carta. Una carta que decía que lo entregaba porque su padre no podía saber que existía. Porque era peligroso para él. Porque había gente que no lo iba a dejar tranquilo si se enteraba. Que lo mejor era mantenerlo lejos. ¿Qué gente? No lo sé. Nunca supimos. Pero hubo un hombre, de traje, que vino una vez. Habló con la dirección. Nunca supe su nombre. Pero parecía, del gobierno. O algo por el estilo. Me temblaban las manos. ¿Y esa carta? Desapareció. ¿O la hicieron desaparecer? No lo sé. Lo cierto es que cuando vos llegaste, lo elegiste a él sin saber nada. Y a algunos, eso les pareció una especie de destino. A otros, un problema. Así que decidieron callarlo. Y dejarte criar a tu hijo, sin saberlo. Salí de ahí temblando. No solo era cierto. Me lo habían ocultado. A propósito. Me habían dejado construir una vida sobre una mentira piadosa. Y ahora que la verdad empezaba a salir. Sabía que no todo era tan simple como un abandono. Había algo más. Algo que alguien no quería que yo descubriera. Volví a casa con la cabeza ardiendo. No sabía si tenía ganas de gritar, romper algo, o simplemente encerrarme a llorar. Lo único que podía pensar era en la imagen de Matías, tan pequeño, tan sabio para su edad, mirándome con esa mezcla de ternura y certeza, como si él hubiera entendido todo desde mucho antes que yo. Me encerré en mi habitación y empecé a revolver cajas viejas. Quería cualquier rastro, cualquier indicio de Carla, la madre de Matías. Y entre apuntes, fotos y recibos universitarios, encontré un cuaderno viejo donde solía escribir cosas cuando estaba en la facultad. Ahí, como un relámpago del pasado,
había una hoja doblada, escondida entre las páginas, con su letra. Leo, te vas a enojar, lo sé. Pero no puedo quedarme. No puedo arrastrarte a lo que se viene. Ya tomé una decisión. Algún día, si el destino se cruza, entenderás por qué lo hice. No lo hago por mí. Lo hago por vos. Y por lo que vendrá. Y ahí, en el margen inferior, algo que nunca había notado. Un dibujo de una espiral. Un símbolo que había visto una vez, y que no recordaba dónde. Volví a buscar en las cosas de Matías. En sus cuadernos. Sus dibujos. Y en una hoja, entre casas y autitos, había dibujado lo mismo. La misma espiral. Y en un rincón, un nombre, Raúl. ¿Quién es Raúl? Le pregunté esa noche, después de la cena, con la voz lo más neutra posible. Matías me miró con algo de cautela. No sé bien. Venía a veces al hogar. Nunca hablaba mucho. Solo me miraba. Una vez me dijo que cuando creciera, iba a entender quién era mi papá. Y que si alguna vez vivíamos juntos, yo tenía que cuidarte mucho. Porque había gente vigilando. ¿Gente? ¿Qué gente? No sé. Pero una vez lo escuché decirle a Silvia que si se enteraban de la sangre que corre por ese nene, se lo llevan. Sentí una mezcla entre escalofrío y náusea. Esto ya no se trataba solo de un secreto familiar. Había algo más. Algo que sonaba a conspiración, a ocultamiento sistemático, a vigilancia. ¿Por qué Carla se fue sin decir nada? ¿Por qué esa carta desapareció del hogar? ¿Quién era Raúl y por qué hablaba con lenguaje de advertencia? ¿Y qué significaba eso de la sangre que corre por ese nene? Esa noche no pude dormir. Me puse a buscar símbolos, espirales, organizaciones, instituciones que usaran esa figura. Y entre toda la basura digital, encontré algo que me dejó frío, una nota vieja, enterrada en un foro archivado, de alguien que hablaba sobre un grupo privado que operaba bajo una red de protección a figuras políticas y empresarios en Argentina. Gente que tenía hijos fuera del matrimonio, niños ocultos, protegidos por acuerdos no oficiales para mantenerlos fuera del radar mediático ilegal. Uno de los nombres mencionados, sin apellidos, sin pruebas, era Raúl. Otro, en comentarios relacionados, era el de Carla, que había trabajado como asesora jurídica en un ministerio durante 2 años, antes de desaparecer. Ahí entendí que mi historia no era única. Que yo no había adoptado a un niño abandonado. Había sido parte de una operación de silencio. Y aunque me costara creerlo, era probable que Matías hubiera sido escondido, para protegerme. ¿De qué? ¿De quién? Y más importante aún. ¿Por qué nadie me lo dijo, si era mi hijo? Esa noche, alguien golpeó la puerta. Era tarde. Muy tarde. Me asomé por la mirilla. Un hombre. De traje. Solo. Y tenía tatuada en la muñeca la espiral. No abrí la puerta. Me quedé congelado, observando al hombre a través de la mirilla mientras mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que retumbaba en las paredes. Él no parecía impaciente. Estaba parado, completamente quieto, con una expresión neutra, como si supiera que no lo iba a dejar entrar, y no le importara. En su muñeca, apenas visible bajo el borde del saco, ese mismo símbolo, la espiral. Esperó unos minutos más. Luego deslizó un sobre bajo la puerta y se fue. Sin tocar de nuevo, sin decir una sola palabra. Solo caminó hacia la calle y desapareció entre las sombras. Me quedé mirando la hoja blanca en el suelo como si fuera una bomba a punto de estallar. No lo toqué por horas. Solo lo observaba. No tenía el coraje para saber lo que decía. Cuando por fin lo abrí, encontré una sola hoja. Impresa, sin firma, sin membrete. Decía: él no debe saber. No aún. La sangre que lleva puede protegerte, o destruirte. No busques más. No lo entregamos. Lo dejamos donde debía estar. Con vos. Debajo, escrito a mano. No fue abandono. Fue decisión. No preguntes por Carla. Está protegida.
Rompí la hoja en 1000 pedazos y la quemé en el fregadero. Me temblaban las manos. Ya no sabía si estaba viviendo una película mal escrita o si todo lo que había ignorado durante años estaba explotando en mi cara de golpe. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y silencio. Cambié las cerraduras. Saqué cámaras. Consulté con un abogado. No sabía qué era exactamente lo que estaba enfrentando, pero entendía que era más grande que yo. Lo suficiente como para que alguien decidiera ocultarme a mi propio hijo, por seguridad. Matías notó todo. No me preguntó, pero lo sabía. Lo veía en mi cara. En la forma en que revisaba la ventana antes de salir, en cómo apagaba el celular por las noches, en la forma en que empezaba a cerrar la puerta del baño con llave. Una noche, mientras lo arropaba, me miró fijo y me dijo algo que me rompió por dentro. No tenés que tener miedo, papá. No te voy a dejar solo. ¿Cómo un chico de 10 años puede decir eso con tanta firmeza? ¿Qué sabía realmente? ¿Qué le habían dicho, o qué había sentido desde tan pequeño para entender que él estaba ahí, para protegerme a mí? Desde entonces, todo cambió. Nunca volví a buscar a Carla. Nunca supe más de Raúl. Ni del hombre de la espiral. Pero yo sabía que ellos me estaban observando. Que si cruzaba una línea, iban a aparecer de nuevo. Crié a Matías con más amor del que pensé que tenía. Lo eduqué, lo acompañé, lo vi crecer. Fue difícil, sí, pero también fue la experiencia más real y poderosa de mi vida. A veces, en sus cumpleaños, lo veía mirar por la ventana como si esperara a alguien. Nunca decía nada. Pero ambos sabíamos que su historia no era una cualquiera. Hoy tiene 19 años. Y el otro día, sin que yo le preguntara, se sentó conmigo en el balcón y me dijo: «Ya sé todo, pa. No te preocupes. Vos hiciste lo correcto». ¿Cómo lo sabes? Porque ya hablé con ellos. ¿Ellos? Sí. Con los que cuidaban a mamá. Con Raúl. Me dijeron que ya es mi decisión si quiero saber más, o no. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Solo lo abracé. Largo. Fuerte. Con miedo. Con orgullo. Y él, con una calma que me heló la sangre, susurró: «No te preocupes. Si algún día se meten con vos, yo voy a estar del otro lado».